Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión tenemos unboxing. Vamos con la intro. Bueno, y como ya les decía, tenemos unboxing, así que vamos a proceder a ver de dónde viene esto. A ver, este es un cuchillo WM1. Este es el modelo Survival Fixed Outdoor Knife. Bueno, está hecho en acero 7CR13 MOV, que vendría siendo el acero que está un poquito más abajo del 8CR13, que es bastante de buena calidad igual. Vendría siendo como un 440A o 440B, ya que el 8CR13 viene siendo un poco más, casi el 440B. Sin embargo, el 7CR13 es superior obviamente al 5CR15, que es equiparable a la gama 420, que ya hemos hablado con los MOBA y todo esto. Este 7CR13 es superior, podríamos decir, obvia, para que se entienda bien. Es de ABS, plástico, digamos, el mango, y nada más. Dice que es negro y bueno, ahí ya está, para que quede más claro. Así que vamos a abrir esto. Esto no viene nada muy cerrado por lo que veo. Venía más o menos abierto, más que cerrado. Bueno, aquí está la cajita, como pueden ver. Dice WM1, 100, térmicamente, claro, que es una fusión térmica, digamos, hicieron digamos, el nylon este o fibra que le pusieron acá. Bueno, la dirección de la empresa, otras cosas más acá, obviamente, que están en no sé en qué idioma. Acá dice 3G, BG10. Miren, aquí está marcado que es de 3G, BG10 o 3G. Otras cosas más que dice acá sobre la garantía, sobre el afilado. Por 2 años, esta tiene garantía, dice acá, 2 años de garantía limitada. Y bueno, yo lo vi cuando lo vi en la página, digamos, lo vendían, digamos, y lo promocionaban como cuchillo de mujer, como un cuchillo femenino, digamos, sería por sus dimensiones. Bueno, acá dice falniven.com. Este es bien parecido al otro Falniven que tenemos. Vamos a sacar de acá el cuchillito. Y la fundita bastante decentita como siempre, igual que la otra, con un buen drenaje de agua. Me gusta este para cuchillo de cuello, fíjense. A lo mejor quedará muy largo. A ver, déjenme ver un poco. No, anda bien. Yo creo que no andaría más de cuchillo de cuello, fíjense. A ver, déjenme ver. No sabría cómo clasificarlo bien. Bueno, después lo vamos a comparar un poco con esos cuchillos. Vamos a seguir viendo que la funda, como les dije, viene mixta con un poco de acá cordura, bastante buena. Un broche de bastante buena calidad, debo decir. No se ve de mala calidad. Miren, viene un poquito esto. Perdón, que esto se deshilacha si no se pega correctamente. Ahí está. Ahí sí. Y bueno, nada más que decir. Recuerden que este trae una trabilla acá. Digamos, el cuchillo sí se pone. Déjenme sacarlo. Este entra y con la guarda, digamos, queda trabado ahí en esa parte. Lo voy a mostrar un poco ahí para que se vea. Ahí ven. A ver si en cámara lenta. Ahí lo voy a. Espérense que se me fue de foco. Se me perdió el. Ahí. Ahí. Entonces esta cosa se traba con ese seguro. Bueno, tiene un pulsador, como ven acá, para apoyar el dedo, que no está muy bien, está muy apuntando muy hacia arriba, está muy anguloso, digamos, no queda bien. Se entierra más que dar más apoyo. Habría que poner el dedo, la punta del dedo, digamos, aquí para que funcione bien. Ya, ahí. No pongan el pulgar, pero si ponen el dedo, la yema completa, digamos, se entierra ahí prácticamente. Retiene bien, así sin necesidad de tener esto. Lo que no me gusta de este sistema así que queda suelto, no queda bien apretadito, digamos, por decirlo así. Bueno, ahí tiene también las letras de la empresa.
Eh, Livianito, sí, se ve bien. No puedo decir nada más de él. Es como bien básico en realidad. Aquí está el cuchillito. Hoy se me anduvo manchando. Claro, es como un plástico. Claro, ahí dice que es una fibra. Y se nota que es fibra, no es plástico común. Se nota al tiro. Yo lo puedo ver de aquí de cerca. Fíjense. Y se nota que esto es una fibra, no es un plástico común y corriente. Eso sí. ¿Ya? Así que es un inyectado decente. Se nota que es de buena calidad, quiero decir, este plástico. No es un plástico cualquiera. El cuchillito es bastante chiquitito, como pueden ver. Vamos a ver las dimensiones de este muchacho, ¿les parece? Lo primero, un segundito aquí para poder ordenar. Supongo que por las dimensiones se lo venden como para mujeres. Bueno, pero creo que cualquiera lo puede usar. Bueno, 7.2 milímetros de filo total, filo útil, o de hoja, perdón, filo útil. Para mí son 6.8 por lo que estoy viendo acá. Déjenme acercarlo para no equivocarme. 6.6 de filo útil, ¿ya? Y hasta acá está el recazo, 7.2 milímetros más o menos. Total 17.5, de los cuales de mango tenemos 10.4 y interior del mango para las manos, digamos, para poner nuestros dedos, tenemos 9.5. Ya, este viene con una parte como media cuadrada, aquí caen dos. Esto es lo que les decía con el otro mango. Justo en esta parte donde hay aquí, por ejemplo, una protuberancia, porque cambia el ángulo para el, digamos, para el dedo, el primario, acá, entonces calza justo el otro. Y en otros casos, digamos, en casos de otros cuchillos, digamos, esto es muy filudo o muy pronunciado y molesta. Aquí quedó también igual en la misma posición, no quedó ni adentro ni afuera, entonces esto o tenía que haber sido más chico o más largo para agarrar a los dos dedos. Entonces se dan cuenta, ese era el fallo que tenía el otro cuchillo de Gerber y esa fue la razón por la cual lo descartaron varias personas y reclamaron, obviamente por el diseño mal hecho. Bueno, vamos a ver aquí cuánto tiene. Tiene 3.3 de espesor de hoja. No vi el ancho de la hoja, perdón. 3.3, vamos a tomar un promedio aquí nada más porque no... A mitad de camino, 23.5 milímetros tiene. ¿Ya? Vamos a ver qué tal viene de fábrica. A ver. Oh, este viene como una Gillette. Miren. No, este viene bien afilado. No, aquí no hay ninguna excusa para nada. Déjenme ver si puedo hacer un ruidito. Sí, puedo hacer un ruidito, un chiquitito aquí. Ahí se ve. Muy bien, el corte muy bien, ¿eh? ¿Lo vieron? Finito, finito. Este viene bien fino. Me gustó la simplicidad. Yo creo que eso es lo que destaca esta marca, ¿eh? A Fallkniven, la simplicidad de los cuchillos. Y de hecho es lo que me gusta a mí. Mi cuchillo perfecto también sería un cuchillo bastante sencillo. Déjenme decirles que mi cuchillo preferido sería algo así. Obviamente un poco más grande, muy parecido al F1. Creo que sí, por ahí va la cosa. Pero el mango me gusta más el texturizado y el mango que usa el HX Outdoor más que el F1 chanta. Pero este definitivamente también se ve un cuchillo bastante bueno, bastante resultón. Vamos a ver qué tal anda en madera. A pesar de que chiquitito no está hecho para esto, por supuesto que no. Pero miren, entra bastante bien. ¿Qué tal? No, está bien bueno. Miren cómo entra en la madera. Y lo que les digo yo, sí, este cuchillo, digamos, después del Scandi, los mejores para esto son... Lo habíamos visto, digamos, con el Benchmade, que no trae un filo, digamos, un vaciado cóncavo. Y decía yo que en ese no era bueno para entrar mucho en la madera. Me gusta más cómo entran estos, los planos. Así que, pero bueno, nosotros estamos viendo aquí qué tal se comportan para ver si valen la pena. Y por lo menos lo que es madera se comporta bastante bien. Este pequeñito. Y fíjense que a pesar de ser chiquitito se siente bien en la mano. Llena bien la mano, miren. A mí me queda bien. Yo tengo una mano, como ya les dije, M. Y se siente bastante bien.
tiene el canto vivo, ojo, así que está especial para ferrocerio también, este chiquitito. Ya, vamos a ver qué tal está el acero, a ver si este soporta, digamos, un poco de estrés, si es un acero que vale la pena o no. Pues esto es lo que hay que ver en estos cuchillos, porque muchas veces, claro, puede que cuesten barato, digamos, porque alguno puede ser copia, clon, falsificación, pero vamos a ver si esto aguanta o no. Si aguanta, obviamente que está autorizado para que lo compren, porque quiere decir que aguanta bien. Déjenme limpiarlo un poco, sacarle los restos de madera que siempre le quedan, porque les queda madera y termina eso, pero se embota. Ese es el embotamiento que siempre digo yo, que es suciedad en realidad, más que nada, no es que pierda el filo, sino que se ensucian. Déjenme ver ahora cómo está el filo, voy a mostrar más cerca. No se ve ninguna luz, ningún daño, absolutamente nada. Vamos a probar nuevamente en la hoja. Perfecto, no, esto está perfecto. Fíjense que este es uno de los cuchillitos que está cortando mejor, de los que yo ya han pasado estos últimos días. Corta, pero no, terriblemente bien. Miren este risito. Aquí se muestra cuando hay un filo bien perfilado, bien afiladito. Está perfecto, exquisito, hace muy bien su trabajo. Así que pasó la prueba, por lo menos de las primeras impresiones, y lo recomiendo, obviamente que sí. Vamos a ver cómo está el precio. No creo que sea tan caro bueno, obviamente el original, porque este no es original por el precio, pero es que, a ver, aquí presumimos que por el precio no es original, porque en realidad el que habíamos visto anteriormente, o no sé cuál va a ir primero, pero el Benchmade, que está acá, también asumimos que no es original por el precio. O sea, no es porque no lo parezcan ni porque no se desempeñen bien, porque este se desempeñó bien, ¿ya? Y este se está desempeñando bien también, corta muy bien. Lo probamos aquí, lo estresamos un poquito el microfilo y no lo perdió. Eso quiere decir que el filo está bien endurecido. Entonces, ¿qué otra prueba más le puedo hacer para que lo vean? Veamos qué tal está acá atrás. Esto, si llega, es metálico completo. Se nota por el peso, en todo caso que esto llega hasta bien atrás. Déjenme ponerle un imán. Denme un segundo. Que este está con una chuta. No me gusta que esté así. Ok. Estábamos quitándole los residuos ahí para que no haya. Bueno, acá estamos viendo que hay metal en toda esta zona hasta el final, así que es full tank, obviamente, o espiga oculta, no sé cómo. Bueno, espiga es más fina, así que este es full tank igual. Lo que pasa es que no se ve nada más, pero está completo, ¿ya? Me parece un cuchillo bastante útil. Este sería como buen uso diario, fíjense, de estos cuchillos que puedes llevar a todos lados. ¿Se acuerdan que lo íbamos a comparar con el cuchillos de cuello? Bueno, ahora lo vamos a hacer. Tenemos tenemos este otro, el HX Outdoor, poner acá también, y vamos a poner el otro Sanremo que tenemos, vamos a poner por acá para compararlos un poquito. A ver, vamos a ponerlos esto desde ahí, punta y punta. De hoja andan todos muy parecidos. Aquí el que tiene más hoja o filo útil es el HX Outdoor, que tiene medio centímetro más. El resto andan todos los 7, los dos, bueno, sería el segundo y el tercero sería el otro Sanremo, que estaría como de largo o filo útil, digamos. Y después este sería el más cortito, sería este MW1 o el M1, que sería el más cortito, como ven acá abajo. En cuanto al largo del mango, son todos muy parejos, un poquito más grande. Este HX Outdoor viene siendo un poco más grandecito en ese sentido, pero se siente muy bien en la mano. Creo que entre este y bueno, aquí gana obviamente el Sanremo, se siente mejor en la mano. Este Sanremo hablo, para cuchillo de cuello estoy hablando, o como un cuchillo. Y el segundo lugar se lo doy a se siente muy bien. Tercer lugar, obviamente, sería,
siendo sincero, ahora que le hice unos cambios a este, yo creo que están peleándose aquí los dos, el tercer lugar. No, anda mejor este, el tercer lugar. Pero el cuarto sin duda, este también anda bien. Este, como ya saben, es más finito, pero son cuchillos bastante, muy cortadores, digamos. Así que no sé si denominarlo cuchillo o cuchillo de cuello. Yo creo que lo voy a dejar como un cuchillo nomás. Va a estar en la clasificación de unboxing y cuchillo. Este va a ser un cuchillo. Aunque me parece bastante buena opción, como ya les dije, para cuchillo de cuello. De hecho, creo que lo voy a dejar en esa liga como cuchillo de cuello. Sí, definitivamente. ¿Ya? Así que, bueno, ya terminamos de hacer unas comparaciones pequeñitas con él. Para mí, obviamente, no es un cuchillo de mujer. Cualquiera de estos cuchillos de cuello puede ser un cuchillo de mujer. Y cualquier cuchillo, creo yo, que puede usar una mujer. No creo que sea, digamos, podemos decir que por el tamaño de un cuchillo puede ser para mujer o para hombre. No, creo que yo también puedo usar perfectamente este cuchillo. Así que no tiene por qué ser designado, creo yo, como para mujer. Porque eso leí en la página, ojo, en la página oficial. Así que, pero bueno. Estamos terminando el video. Este salió más cortito que el del Benchmade, como pueden ver, porque en realidad no hay mucho detalle que ver, digamos, ni que mostrarles. La textura, ya como ven, es solamente lisa. El plástico se ve, como ya les digo, el inyectado, el nylon, la fibra, es de bastante buena calidad. No se siente de mala calidad, quiero decir. Así que está bien. La hoja funciona perfecto y corta muy bien, como pudieron ver. Esto no tiene ningún problema para hacer, incluso yo creo que hasta un círculo acá. Si yo quisiese darme la vuelta, bueno, voy a tener que moverlo un poquito. Así que, como pueden ver, está bastante bien. ¿Ya? Sí, me gusta como cuchillo de cuello, fíjense. Yo creo que lo voy a dejar como cuchillo de cuello. Así que me despido y nos vemos en un próximo capítulo, como ya saben. Hasta pronto. Bye bye.